dicromato Y yodo, todo lo que y sea de yodo. óxido rédioactivo. Sí, Ah, listo, gracias. eso sería para dentro de 2 semanas, o sea, el 29 de abril. El 29 de abril sería el examen de... Ah, bueno, el 29 es miércoles, sí, el 29, miércoles 29 de abril, el examen de redox. La próxima semana ya arrancaríamos con los métodos de formación de complejos, complexometría, creo que es lo que sigue. De todas formas podemos verificar la formación de ionomeros. Precipitación, tal vez pueda mirar la programación de acuerdo a lo que hay en la plataforma. Eso sí no lo hemos mirado acá. Mm, A ver, formación de las prácticas de laboratorio. No, seguirían las volumetrías de precipitación. Ahí hay un cambio en la, en la programación. Seguirían las prácticas 19 a 22. ¿Sí? Y luego sí, ya no débiles y complexometrías. Tal vez en la semana del examen podríamos no avanzar en ese tema, sino pues usar eso como para hacer asesorías o repasos de los de redox para prepararse para el examen. Entonces más o menos sería para esta fecha, sino la próxima semana seríamos metidos de precipitación. Eh, yo quisiera volver sobre algunos de los cálculos que debían haber hecho para el reporte de ayer. Ahí está un redox, y yodo, y están los datos. Bueno, tenemos que tomar los datos de algo. A ver, Tatiana, ¿qué número es en la lista? El 4, profe. El 4. Bueno, entonces vamos a tomar los datos de ella. Entonces voy a compartir aquí la pantalla para que vayamos trabajando sobre eso. La idea es primero, pues, hacer un repaso de lo que habían hecho ayer, que eso fue el taller de la tarde, pues lo que vimos en la mañana. Entonces, aquí está la tabla de datos. Entonces, en la primera práctica, en la práctica 11, el objetivo era eh, determinar la normalidad de una solución de yodo. Y para eso, pues teníamos datos de la masa del yodato de potasio. A ver que para el caso de la 4 era 0.20, 13 gramos. Y la masa de yodo de potasio, que esa masa de yodo de potasio fue de 2,1744. Bien. Y el volumen total al que se llevó eso fue a 50 mililitros. Entonces, esto es resumen de lo que en la práctica 11, ¿no? Teníamos que determinar la normalidad de una solución de yodo. La razón por la que se dan las dos masas, los dos reactivos, es porque recuerden que de acuerdo a una reacción que ya habíamos visto ayer en la mañana, el yodato reacciona con el yoduro, el medio ácido, para dar agua, pero lo más importante es para liberar yodo. O sea que aquí es donde está la clave de que necesitamos preparar una solución de yodo, pero a partir de masas de yodato y yoduro. Entonces, ayer vimos que de los dos, el que es el patrón primario es el yodato. Entonces, la masa del yoduro no importa siempre y cuando esté por encima de la cantidad estequiométrica. Ya habíamos determinado que la cantidad estequiométrica es más o menos como de 4 veces en masa de la del yodato. Pues si ustedes toman la masa del yodato y se multiplica por 4, pues es como 0.8. Significa que la masa del yoduro está en un gran exceso.
sobre la que se necesita para la reacción. Entonces, el reactivo límite es el yodato. Y con el yodato se calcula la normalidad de la solución. Entonces, la solución es en yodato yoduro, pero la normalidad se calcula en yodo. Pues aquí, como pueden ver, por la reacción en la que se libera el yodo. Entonces, necesitamos determinar la normalidad. Para eso tenemos la masa de la solución o el yodato, ¿cierto? Pero ese yodato no es puro. De acuerdo a lo que les informaba en esa tabla, la solución, ¿no? El yodato era de un reactivo del 99.5. Entonces, podríamos escribir que esa masa que hay es masa de reactivo de yodato. O sea que podemos decir que es de un reactivo comercial. Pero no todo es yodato, solamente una parte. La parte que es yodato es solamente el 99.5. O sea que aquí ponemos 100 gramos del reactivo comercial, contienen 99,5 gramos del yodato. Y pues aquí los gramos del reactivo comercial se cancelan con los gramos de reactivo comercial. Y ahí tendríamos la masa de yodato puro. Ahora, esto completo se llevó hasta 50 mililitros, que son 0,05 litros. Y ya pues usamos el peso equivalente. El yodato como tal, a ver, de potasio, tiene una masa molar de 214 gramos. Y de acuerdo a lo que vimos ayer, una mol de yodato produce 3, que no está balanceada, 3 moles de yodo. Ahora sí la reacción está balanceada. Eso implica que el alfa del yodato es 6. ¿Sí? Por tanto, aquí ponemos 6 equivalentes. Y ahí tendríamos, bueno, esto está al revés. Teníamos que poner los equivalentes arriba. Y la masa abajo para que se cancelen. Pues aquí son 6 equivalentes contenidos en 214 gramos de yodato. Y aquí estos son de nuevo gramos de yodato y se cancelan con gramos de yodato. Y ahí ya tendríamos equivalentes por litro, ¿no? Si se fijan en las unidades. Esto sería, pues lo que nos da esa operación. ¿Cuánto les da esa operación? 0.1123. 0,1123. 0.1123. Sí, profe. Eso le dio a Tatiana ayer. No. Sí, Recuerda que señor. tenían que reportar 0,112, ¿no? Equivalentes por litro. ¿Sí? Entonces, recuerden que el objetivo de ese yodato yoduro, que es 0,112 equivalentes por litro, su concentración, es que es el que se va a usar en la siguiente práctica para estandarizar el tiosulfato. La razón es porque el tiosulfato no es un patrón primario. Entonces se prepara con una concentración aproximada y luego hay que estandarizarlo. Entonces yo les daba los datos para estandarizarlo. En total, los volúmenes que se titularon cada vez fueron los mismos. O sea que podemos decir que el volumen promedio son 10.000 litros. ¿Sí? Bueno, todos fueron 10. Entonces, en este caso sí podemos calcular el volumen promedio, porque los volúmenes de cada uno fueron iguales. Y ahora, cuando vayamos a la práctica 14, les voy a mostrar qué diferencia hay entre hacer el cálculo con el promedio de las masas y el promedio de los volúmenes o hacer la masa individual sobre cada volumen para el porcentaje y luego calcular el promedio. Hay una diferencia sutil, pero en ocasiones puede ser importante. Bueno, entonces aquí en este caso teníamos estos volúmenes de 12, 10 y 11,1. Son volúmenes bastante diferentes con
unas diferencias notables. Entonces, aquí podemos trabajar con el promedio de esos. Profe, Sí, usted no estaba tomando lo del estudiante 4. sí, me fui para arriba, ¿no? Ah, sí. Sí, porque son Sí, son 12 12 días y días y 10,8. 10.8, sí, 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 están a 11, son a 10.8. Bueno, igual tampoco importa que nos dé o no nos dé el mismo valor. Bueno, entonces aquí tendríamos, podemos calcular el volumen promedio de esos 12, 10 y 10.8, ¿no? Y eso dividido 3 nos da 10,93 mililitros. O sea, ese sería el volumen promedio de solución de tiosulfato. Ese fue el tiosulfato que se gastó en ese análisis. Entonces aquí, pues como es una valoración de una solución que está en normalidad para determinar la normalidad de la otra, entonces aquello de que los equivalentes de yodo son iguales a los equivalentes de tiosulfato, pues nos lleva a normalidad de la solución de yodo por Profe, volumen de la solución de yodo. Sí, yo tengo una pregunta. Pues para la anterior, para la normalidad, ahí también se puede hacer lo mismo. Los equivalentes del KIO3, ese es yoduro. Es igual a los ah, equivalentes del yodo. del yodato, sí, 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 claro. Sí, Sí, los sí, del equivalentes. yodato, perdón. Sí Sí, se de puede hecho, hacer lo pues, mismo, ¿cierto? de hecho, por eso aquí al final, aunque fueran equivalentes yodato, pues finalmente eran equivalentes de yodo, ¿no? Ah, listo, profe. Que sí, listo. Porque de hecho, pues de ahí es que parten todas las relaciones que hemos hecho, ¿no? Entonces aquí está, normalidad de la solución de yodo por volumen de la solución de yodo, ¿cierto? Entonces aquí esos 10 mililitros son volúmenes de la solución de yodo, ¿no? Estos 10 de acá. Entonces, lo que necesitamos calcular es la normalidad del tiosulfato. Entonces, de acuerdo a esto, sería la normalidad de la solución de yodo por el volumen de la solución de yodo sobre el volumen de la solución de tiosulfato que se haya usado. Esta pues era la forma más directa de calcular esta concentración. Entonces, la normalidad nos había dado 0,112 equivalentes por litro. El volumen que se valoró fue de 10 mililitros, eso fue lo que estaban en la media. Y en el denominador está el promedio de las soluciones de tiosulfato, o de las valoraciones, que fue 0,93. Y aquí ya tendríamos la normalidad de la solución de tiosulfato, que sería de cuánto. 0.1024. 0,1024, ¿no? Este también era con 2 decimales, no recuerdo, o con 3. Bueno, Con 3, Con 3, profe. listo, entonces eso nos daría 0,102. Esta es la normalidad de la solución de tiosulfato. Entonces, la primera se preparaba porque es el estándar, el patrón primario, se prepara por el método directo. Simplemente con los datos de masa y al volumen que se llevó se calculó la normalidad. Eso fue lo que se hizo acá. Aquí teníamos la masa con la pureza y el peso equivalente y el volumen. Se calculó la normalidad. Mientras que para determinar la normalidad de la solución de tiosulfato se hizo una titulación por triplicado. En cada titulación se midieron 10 mililitros de la solución anterior y se valoraron con el tiosulfato utilizando el almidón como indicador. Entonces el promedio de los volúmenes me sirve para calcular la normalidad. Ahora, todas las demás aplicaciones que se hicieron tanto en la práctica 13 como 14 fueron determinaciones indirectas, ¿no? Pues en la práctica 13, el objetivo era determinar el contenido del cloro en una lejía o ese blanqueador pues, comercial. La concentración, ¿saben más o menos cuánto es la concentración de una solución de esas? No han mirado, sobre todo estos días que ha sido tan usado. ¿A qué porcentaje viene el hipoclorito? al 5, como al 4 o 5.
Sí, como entre alrededor de 5, pero eso 5 es ¿qué? Por ciento. 5% normal, o sea, masa a masa o masa a volumen. Masa volumen. Bueno, entonces eso es más o menos aproximadamente 5 gramos de hipoclorito, ¿cierto? De sodio por cada 100 mililitros. Esto es lo que se vende como hipoclorito comercial. ¿Sí? Eso pues nos sirve de referencia, ¿no? La razón por la que no se comercializa una concentración más alta es porque recuerden que el hipoclorito, dependiendo del pH, puede ser inestable, ¿no? Dando lugar a ácido hipocloroso, a pH como de 5, o cuando el pH es por debajo de 4, a cloro gaseoso. Entonces, eso nos podría servir como referencia, porque al final ustedes deberían reportar el cloro como o el cloro activo como Cl2, ¿no? No como hipoclorito ni como ácido hipocloroso. Entonces podríamos usar incluso esa relación para calcular, por ejemplo, en cloro cuánto sería, ¿no? Entonces una solución de hipoclorito comercial más o menos qué porcentaje de cloro tendría, de Cl2. Pues podríamos ver cómo se convierte a cloro. Ayer habíamos visto pues unas relaciones, o utilizar simplemente los equivalentes, ¿no? Para mirar pues cuál es la equivalencia entre cada uno. Eso depende del método de análisis. Pero bueno, esto nos va a servir de referencia. En algún punto podríamos convertir eso o lo que nos dé a porcentaje de hipoclorito y compararlo con eso. Porque algunos ayer estaban un poco alarmados porque les daban unos porcentajes supuestamente muy altos o unos gramos por litro. Bueno, primero podríamos hacer esa relación. ¿Esto cuántos gramos por litro es? 50. Esto serían 50 gramos por litro. ¿Sí? Entonces es una relación de 10, ¿no? Porque aquí sería simplemente pasar esto a mililitros. Vamos a ver si lo hacemos acá pues para los que tengan dudas de cómo se hace. Entonces sería simplemente, estos son 1000 mililitros que están contenidos en un litro, ¿no? Y aquí pues son dos ceros de abajo con dos de los tres de arriba, eso nos quedaría 50 gramos por litro. ¿Sí? Entonces esa sería la concentración en gramos por litro. Entonces 50 gramos por litro no es grande, entonces teniendo en cuenta que son 5 gramos por litro. Bueno, entonces para esa determinación les daba aquí la cantidad de tiosulfato que se gastó. Entonces, el volumen de tiosulfato fueron tres valoraciones. A ver, para Tatiana eran 7,7, 6,7 y 7,8. Unos volúmenes bien extraños. O sea, si en el laboratorio hubieran obtenido sus volúmenes, seguramente hubieran descartado el de 6,7, ¿no? Tal vez repetido otra vez esto, porque estos de 7,7 y 7,8 están muy parecidos, pero este de 6,7 está muy lejos, entonces tal vez algo pasó, ¿no? Experimentalmente hubieran hecho un cambio acá, o tal vez no tener en cuenta el 6,7 y usar solamente el 7,7 y 7,8. Pero bueno, todavía no hemos llegado a ese punto. Por ahora podemos usar simplemente el promedio. Entonces tenemos estos volúmenes. Promedio es 7,4, profe. 7,4 mililitros promedio. Listo. Ujú. Ahora, en cuanto a el procedimiento que estaba descrito allí, cómo se hacía, aquí es donde comenzaron los problemas. ¿Por qué comenzaron los problemas? A ver, estamos en los métodos con yodo. Están por acá arriba. Y está el material para las prácticas y vamos a las prácticas. Entonces, era la práctica número 13 que estaba por acá, ¿cierto? Pues aquí está. Dice, medir con una pipeta volumétrica 5 mililitros de la lejía y pasarlos a un frasco volumétrico de 50 y enrasar. O sea, lo que está escrito aquí en 3.1 es
básicamente una dilución. Es decir, de la muestra se midieron 5 mililitros y estos se llevaron hasta 50. Y estos sí se aforaron. Aquí sí aforaron, ¿cierto? Bueno, seguimos con la descripción. Luego, tomar con pipeta volumétrica 5 mililitros de esta solución. O sea, de estas de 50, una vez aforado, se midieron 5 mililitros. ¿Sí? Y se pasaron a un Erlenmeyer de 250. Esto se llevó a un Erlenmeyer de 250 mililitros, ¿cierto? Erlenmeyer. Y luego se agregó 25 mililitros de agua y también se agregaron unos gramos de fosfato de sodio y 2 mililitros de ácido acético. Y luego simplemente se valoró, ¿no? Bueno, no, una vez dispuesta, se agregaron a Erlenmeyer otras cosas, ¿no? 4 mililitros del yoduro de potasio al 10%. Y ya como que ahora sí se hizo la titulación. Y eso pues lo que dio allá pues los volúmenes de 3 o 4. Entonces aquí se pues un diagrama más o menos de lo que estaba pasando. Dicen que de la muestra directamente se midieron 5 mililitros. Estos se llevaron a 50 y eso se aforó. Luego de estos 50 se midieron 5. Se llevaron un matraz de 250 y esto fue todo lo que hicieron con ese matraz. O sea, a esos 5 mililitros dentro del matraz le adicionaron 25 mililitros de agua, 2 mililitros de ácido acético, un fosfato también, y 4 mililitros de yoduro de potasio. Entonces, aquí fue donde tuvieron algunas dificultades sobre cómo interpretar cada uno de esos volúmenes, ¿no? Y esto pues me lleva a pensar en lo que sucede cuando en algunos ejercicios del libro, ¿no? O exámenes, etcétera, aparecen volúmenes y cosas que ustedes dicen, ¿eso para qué está ahí? Si eso no lo necesito. Por ejemplo, dentro de esa categoría cabría el volumen del Erlenmeyer. ¿Será importante el volumen del Erlenmeyer en todo este cálculo? No, profe. No, Era profe. simplemente decir qué elemento de laboratorio estaban usando, porque es que aquí no se aforó. Ahí no están diciendo en ninguna parte que se llevó hasta, y además sería bastante extraño aforar en un Erlenmeyer de 250. Ni siquiera tiene una marca de aforo, ¿no? O sea, aquí no hay dilución. Porque todo el contenido de Erlenmeyer se tituló. Entonces no hay dilución. Entonces, lo importante es que todo esto quepa en ese Erlenmeyer. Podría haberse usado uno de 100, seguramente, ¿no? A ver, tenemos 5 mililitros, 25, 30. Bueno, esto no suma más de 50 mililitros. O sea que esta valoración tranquilamente podría haberse llevado a cabo en matraz Erlenmeyer de 100 mililitros. Entonces aquí no hay ninguna dilución. Y lo que se adiciona, por ejemplo, ¿para qué se adiciona el agua? Pues simple, si ustedes tienen solo 5 mililitros de solución anterior, ¿qué tal 5 mililitros perdidos en un Erlenmeyer de 250? ¿Se imaginan cómo sería la titulación? ¿Qué dificultad presentaría si solamente estuvieran los 5 mililitros y los titularan directamente? Bueno, si se pudiera, ¿no? ¿Qué? ¿Gastaría más volumen del titulante? No, ¿No? Estaría lo mismo, pero no me doy cuenta de nada porque el volumen es muy pequeñito para verlo. el problema es más que todo en la homogenización. O sea, no es fácil agitar 5 mililitros dentro de un frasco, quedarían como perdidos todos en el fondo del Erlenmeyer, y garantizar que el valorante entre en contacto con todas esas gotas dispersas en el fondo de ese Erlenmeyer no es fácil. O sea, es para homogeneizar la solución, que sea más fácil. Recuerden, el analito va en esos 5 mililitros. Todo lo que se adicione en adelante no importa. Por eso, que gaste más o menos valorante, eso no es verdad. Porque la masa, en este caso, de hipoclorito está en 5 mililitros. Todo lo demás que se le adicione no tiene más hipoclorito. Entonces, se va a gastar el mismo valorante, solamente que va a ser más difícil mezclar esos 5 mililitros perdidos en el fondo del Erlenmeyer
que si están en 30 mililitros, que eso sí, pues ocupan ya un volumen importante en el fondo. Pero no importa cuánta agua, y yo creo que he hecho bastante énfasis todo el semestre que no importa el agua que se adicione. Por eso esos 25 mililitros de agua pueden ser 25, puede ser 30, puede ser 50, no importa. Lo que realmente importa es la medida exacta de estos 5 mililitros. Lo demás simplemente se adiciona ¿para qué? El ácido, porque recuerden que la reacción entre el yoduro y en este caso el analito que es el hipoclorito se verifica en medio ácido, entonces para eso se adiciona el ácido acético. Y pues el yoduro se agrega al 10% para que reaccione con todo el hipoclorito y produzca el yodo, que es el que se va a titular finalmente. Entonces aquí es importante pues tener en cuenta la reacción. Tal vez pues sea mejor escribirla, la voy a escribir aquí a un lado. Si tenemos el hipoclorito, a ver, el hipoclorito que es este. ¿Sí? Y en medio ácido. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Los 5 mililitros anteriores, los de la dilución, ¿esos sí afectan en la cantidad de valorante que utilizamos? Claro, si Los de la yo mido dilución. más o menos de esos 5, pues voy a gastar más o menos valorante. Entonces, Listo, esos sí tienen gracias. que ser medidos exactamente. Estos 5 mililitros que se tomaron de la solución anterior sí se miden con una pipeta volumétrica. Lo demás no es necesario tanta exactitud. Es más, la solución de yoduro de potasio no se tiene que estandarizar porque estamos usando yoduro en exceso. O sea, hay más yoduro del que se necesita para reaccionar con el hipoclorito. Aquí está la reacción. Entonces, miren que el hipoclorito necesita el yoduro para producir el yodo y esto tiene que ser en medio ácido. Entonces, aquí el ácido acético tiene como función pues proporcionar esos iones H+, ¿no? O sea, esto es lo que haría el ácido acético, esos H+. Y el yoduro de potasio pues es necesario aquí, como pueden ver, es necesario para que se produzca el yodo. No hay yodo en la solución y necesitamos, la fuente de yodo es el yoduro que se oxida y produce el yodo. Entonces ahí está la reacción, necesitamos estas cosas. Todo el hipoclorito está en estos 5 mililitros, lo demás no importa, o sea, no importa cuánta agua se adicione. Entonces aquí estaba el procedimiento. Diría que lo que los enredó en parte fue este volumen de 250 y sobre todo yo creería que también los 5, ¿no? Hay 5 mililitros, 50, 5, 250, algunos sacaron 250 multiplicando 50 por 5, bueno, eso fue una cosa loca. Entonces, el camino está descrito acá. ¿Qué cosas son importantes para el cálculo? Las voy a resaltar. Primero, necesitamos saber cuánta cantidad de muestra se midió, o sea que estos 5 mililitros son importantes, necesitamos medirlos volumétricamente. Estos 50 mililitros a los que se llevó también, porque si se hubiera llevado un volumen diferente, la dilución hubiera sido diferente. Y los 5 mililitros de acá. Esas tres cosas son las importantes en el cálculo. ¿Cuánta masa o volumen, como en este caso de muestra, se midió? ¿Hasta qué volumen? Si fue el caso que hubo aforo, y ahí sí hay una descripción de acción de aforo, y luego cuánta de esta muestra se adiciona. Entonces podríamos decir que los primeros 5 mililitros con el primer volumen, esto me sirve para el factor de dilución. Y este otro volumen de 5 mililitros podríamos decir que es el volumen de muestra diluida. Entonces todo eso lo vamos a usar. Bien, ya tenemos el volumen promedio de tiosulfato porque recuerden que la segunda reacción es aquella en la que ese yodo que fue liberado reacciona con el tiosulfato para producir yoduro y la forma oxidada del tiosulfato. ¿No? Entonces, primero esta reacción fue la que sucedió aquí en el Erlenmeyer al adicionar todo eso. Y luego esta es la que sucede durante la titulación. Entonces, la primera es la muestra, que está en esos 5 mililitros. El ácido, que fue del ácido acético. El yoduro de potasio, que se adicionó de esos 4 mililitros del 10%.
El 10% no tiene que ser exacto y estos 4 mililitros tampoco, porque se garantiza que haya un exceso. Estos dos en medio ácido liberan yodo. Ahora, ese yodo es el que se titula desde la bureta con el tiosulfato. Y aquí está pues el volumen que se gastó. De acuerdo a esto se gastaron 7,4 mililitros en promedio de un tiosulfato que nos dio una concentración de 0,102, si no lo recuerdo mal. A ver. Sí, 0,102 equivalentes por litro. Y ahora con eso debemos ser capaces de calcular la cantidad de hipoclorito o de cloro, dependiendo pues de la forma en la que queramos hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro analito va a ser cloro. Por lo tanto, esto será la normalidad del tiosulfato por el volumen del tiosulfato, pero por el peso equivalente del cloro. ¿Sí? Y el cloro, pues también reacciona de una forma similar al hipoclorito. Ese cloro en medio ácido, voy a escribir la reacción aquí a un lado también. El cloro con el yoduro produce cloruro y libera yodo. O sea que si vamos a determinar cloro, aunque aquí estemos analizando hipoclorito, se expresa como cloro, y ahí pues hay una diferencia importante. La diferencia solamente estaría en el peso equivalente. Para esto vemos que el alfa del yodo, que ya sabemos que es 2, una mol de cloro produce una mol de yodo, por lo tanto el alfa del cloro también es 2. Sí, esta relación es de 1 a 1 y pues el alfa del yodo es 2, son 2 equivalentes por mol. Entonces de acá podríamos calcular la masa, la normalidad del tiosulfato, pero en 0,102 equivalentes por litro. El volumen de tiosulfato promedio fueron 7,4 mililitros. Y el peso equivalente son 35,45 por 2, eso nos da 70,9 gramos de cloro. Y son 2 equivalentes. Y ahí entonces tendríamos la masa de cloro. Y es importante decir que esta masa de cloro es en 5 mililitros de solución diluida. Esto es importante tenerlo en cuenta. Esa masa que se Profe, una pregunta. Sí. De ahí, eso se divide por esos 5 mililitros y después se multiplica por el factor de dilución. Bueno, al dividirlo por los 5 mililitros, tendríamos, depende de las unidades, ¿cierto? Pero sí, en general esos 5 mililitros, esta masa que nos dé, está en 5 mililitros. Y al dividir esa masa entre los 5 mililitros, tendríamos la concentración en la solución diluida. Y claro, al multiplicar por el factor de dilución, tenemos la concentración en la solución. En la original. Sí. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿cuánto nos dio esa masa? 26,75. 6,75 miligramos de cloro. Si fuéramos a expresar eso en hipoclorito, ¿qué cambiaría? El peso molecular. El peso equivalente. Solamente el numerador, porque recuerden que el hipoclorito tiene la misma equivalencia, ¿no? Son 2 equivalentes también. Y pues la relación entre eso la podemos ver acá, aquí arriba. El hipoclorito, una mol de hipoclorito produce una mol de yodo al reaccionar con el yoduro. Entonces, si este tiene 2 equivalentes por mol, este también. Y en el cloro pasa lo mismo. Una mol de cloro produce una mol de yodo, o sea que la equivalencia es la misma. Podríamos incluso al final usar eso, ¿no? Es decir, una mol de hipoclorito corresponde a una mol de cloro, ¿sí? En cuanto a su capacidad de oxidar, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, si queremos los gramos por litro, pues ya tenemos 26,75 miligramos, como me preguntan ahora. Esos estaban contenidos en 5 mililitros, pero de la solución diluida. O sea que, bueno, y ahí no necesitamos hacer ninguna conversión, ¿cierto? Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Esto nos daría, ¿qué concentración en gramos? No, ¿Sí? ¿Cuánto?
2675 dividido 5. Son 5.35. A ver, estos son 5,35 gramos de cloro por litro, ¿no? Sí. Pero esto es de la solución diluida. Y el objetivo del análisis no es encontrar la concentración de la solución diluida, sino la concentración en la solución original. Entonces, en la original, o sea, en el hipoclorito o la lejía comercial, tendríamos 5,35 gramos por litro, y ahora sí usamos el factor de dilución. Entonces, ese factor de dilución sí está involucrando los volúmenes que teníamos acá arriba, de cuánta masa de muestra o volumen en este caso y hasta qué volumen. O sea, el volumen fue 50, el final, y el volumen inicial fueron 5. Y lo podemos dejar en mililitros, pues porque lo importante en el factor de dilución es que ambos tengan las mismas unidades, porque igual se van a cancelar. Y eso pues nos da 10 veces, ¿no? Y esto sería en cloro, ¿no? Y eso sería todo. Ahora, si queremos eso en unidades de, por ejemplo, el hipoclorito, pues podemos usar la relación entre los dos, porque la relación es de 1 mol a 1 mol, ¿no? ¿Se acuerdan? Porque el equivalente es el mismo. Entonces, si fuera en los gramos por litro de hipoclorito de sodio, Profe, una duda. ¿sí? Es que, digamos, yo en la normalidad no puse como los 3 decimales que me habían dado en la normalidad del tiosulfato, sino que solamente puse 0,1 y pues eso afecta mucho el resultado. Entonces Claro, habría quedado mal el ejercicio. pues habría un porcentaje de error más grande, sí. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces son 53,5 gramos de cloro por cada litro. Ahora, si vamos a pasar eso a hipoclorito, aquí debemos tener en cuenta que la equivalencia entre los dos es la misma, es decir, que 70,9 gramos de cloro, que es una mol, equivalen a la masa molar del hipoclorito, a ver, de sodio, que es de 74,44. 74,44 gramos de hipoclorito. Entonces, si ustedes ven ese factor de conversión así, a primera vista se ve un poco sospechoso. La razón está en que si ustedes ven, digan, no, pues que estoy, por ejemplo, enlazando el cloro, ¿no? Algo así. Pues podría decir, no, es que si el elemento común es el cloro, entonces la relación es diferente, porque tendríamos solamente un átomo de cloro en una molécula de hipoclorito. Pero la razón de que sea de 1 a 1 en moles es porque la equivalencia es la misma de los dos. Es decir, acá tenemos que una mol de hipoclorito produce una mol de yodo y una mol de cloro gaseoso también produce una mol de yodo. Entonces, por eso la relación entre ellos es de 1 a 1 en moles. Y pues lo que yo estoy usando acá son las masas molares de cada uno. Entonces, observan, este factor es casi 1. Por eso en hipoclorito va a dar muy parecido en cloro, ¿no? Porque 74 sobre 70, pues eso es casi 1. ¿Cuánto les da? 56.17. Entonces, esto sería 56,17 gramos de hipoclorito por litro, ¿cierto? Entonces, yo pues cuando puse los volúmenes que ustedes estaban usando, lo que estaba pues apuntando era que diera concentraciones pues como lógicas, ¿no? Que fueran reales. Entonces, ya habíamos visto acá atrás que la concentración de hipoclorito en una lejía es de más o menos del 50 gramos por litro. ¿Sí? Y pues aquí, esta lejía pues estaba dando como 56, ¿cierto? Un poquito más alto. Bien, entonces aquí había pues una forma de pues practicar el uso de los factores de dilución. Entonces hay que tener cuidado en seguir los volúmenes que se están aforando. Entonces recuerden, si no se afora, no hay un factor de dilución. Digamos que esa es la clave para identificar cuándo hay una dilución o cuándo no. Ayer alguien le decía, si una cantidad de muestras se pone en un recipiente, se le agregan más cosas, no importa cuántas, y todo eso se titula no hay dilución.
Pero si de ahí se saca una porción, ahí sí hay que tener en cuenta la dilución. Si todo lo que se titula, o todo el contenido de un recipiente se titula, ahí no hay dilución. Pero si ese solamente una parte se saca para la titulación, ahí sí hay dilución. Entonces es necesario pues que tengan en cuenta esos dos casos. Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Yo entendí todo. Sí, sí estuvo claro. Sí, estuvo claro, profe. Sí, Y claro. con las dudas Sí, que profe. tuvieron ayer ya mejoramos o no. En realidad sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a la siguiente, que era la práctica 14, en la que se hizo la determinación del contenido de cobre. Es una técnica también indirecta, porque no se está valorando, usando el yodo como valorante, sino que se está produciendo yodo a partir de la reacción del analito con con el yoduro, ¿no? Entonces, la reacción la habíamos puesto ayer, aquí la voy a poner de nuevo. Había un par de formas diferentes de escribirla. Voy a usar la que está en el libro, que era 2CuI más yodo, ¿no? En el libro, en el manual, estaba como Cu sub 2 y yodo sub 2 en lugar del 2, pero pues en proporciones sería equivalente, ¿no? Bueno, entonces de acá, ya ayer habíamos discutido esto, que como 2 moles de cobre producen 1 mol de yodo y el yodo tiene una equivalencia de 2 por mol, entonces el alfa del cobre es 1. Si vamos a calcular entonces el porcentaje de cobre, como cobre metálico, el alfa es 1. Ya si tenemos otras formas, por ejemplo, si vamos a calcular el porcentaje de cobre en este, para este el alfa sería 2. Y la razón es similar a la que usábamos para los elementos o los minerales con hierro. El hierro solito tiene un alfa de 1, pero si estamos hablando de F2 o 3, pues el alfa de ese es 2, porque tiene 2 hierros. Aquí es exactamente igual. El número de cobres en una molécula determina para este tipo de reacción el número de equivalentes por mol. Bien, entonces para eso, en la tablita, ¿qué les estaba suministrando? Les estaba suministrando acá las masas de cada uno, ¿cierto? Y el volumen de tiosulfato que se gastó con cada una de esas masas. Esta sería pues la diferencia entre cada uno. Entonces, la forma de calcularlo es similar a las otras que hemos usado en las otras técnicas como dicromato y permanganato. La masa de cobre se calcularía como la normalidad del tiosulfato por el volumen de tiosulfato usado multiplicado por el peso equivalente del cobre. Entonces, cada una de esas masas, si queremos el porcentaje en masa, lo que debemos hacer es tomar la masa de cobre, dividirla por la masa de muestra y como es porcentaje, multiplicamos por 100. Recuerden, esa multiplicación por 100 es solo cuando es porcentaje. Hay algunos que en gramos por litro están multiplicando también por 100. No, ese 100 es para porcentaje, porque es por cada 100 partes. Entonces, por ejemplo, para la primera masa, que fue de 63,1 miligramos, 63,1, se gastaron 5 mililitros de tiosulfato. Bueno, eso es fácil de recordar. Entonces, la masa 1 eran 63,1 miligramos y el volumen gastado fueron 5 mililitros de tiosulfato. Y pues teníamos la normalidad del tiosulfato que fue la misma que se usó antes, ¿no? O sea que sería, no, tal vez este 5 quedó muy corrido. La normalidad era 0,102, ¿no? De tiosulfato. Por el volumen gastado que fueron 5. Y la masa atómica del cobre es 63,1 sobre un equivalente. Entonces, si se fijan en las unidades, el numerador estaría en miligramos, por eso yo puse el denominador en miligramos también. Y aquí teníamos el primer porcentaje. ¿Cuánto sería ese primer porcentaje?
¿Cuánto les da? Profesor, 75. 51,35, sí. Sí. Por ciento. Sí. Listo. Y lo mismo para nosotros, ¿no? El segundo, el volumen, la masa fue de 61,1 y 6 mililitros. 61,1. 61,1 miligramos. Y el volumen gastado fue de 6 mililitros. Y de nuevo por 100. Aquí tendríamos el otro porcentaje. 63, 64. 63,64%. Y el último, en forma similar, pues vamos a ver cuánto fueron esos volúmenes. 5,2. A ver, ese es cuántos, a ver, 64,8 miligramos de muestra Y 5,2 mililitros. y 5,2 mililitros. Listo. Entonces eran 5,2 mililitros y 63,54. ¿Y eso cuánto nos da? 52.0. 52. Bueno, por ciento. Y luego, pues, la idea era calcular el porcentaje promedio, ¿no? De todos estos. $55.6. 55,6%. Bueno, entonces también me preguntaban que si era lo mismo calcular el promedio de las masas y el promedio de los volúmenes y hacerlo. Realmente, ahí como están tabulados, pues podría no verse lo que realmente sucedió. Y es que cada masa por separado se valoró y esa masa gastó el volumen que está allí. Entonces, por ejemplo, en la tablita, estos 63,1 miligramos gastaron en su titulación 5 mililitros y así con cada uno. Entonces, si hiciéramos lo mismo, o sea, esta es la forma correcta. Si hiciéramos lo mismo, a ver, ¿cuál sería el volumen promedio de tiosulfato? Que sería entre 5, 6 y 5,2. ¿Cuál es el promedio de esos? 5.4. 5,4. Listo. 5,4 mililitros. Y el promedio de las masas, que sean estos tres denominadores, 63,1, 61,1 y 64,8. 63. ¿60 qué? Y 3. Cerrado. Sí, señor. 63 miligramos, listo. Entonces calculemos, a ver, el porcentaje con esto, ¿no? Tendríamos la normalidad de 0,102. Volumen promedio es de 5,4 mililitros. Y el peso equivalente es 63,54. Y aquí la masa de muestra promedio es esta, ¿no? Y por 100. Profesor, a 55.55. 55,55. Bueno, estos dos son cercanos en la medida en que la dispersión de volúmenes y de masas no sea muy grande. Pero cuando hay una de estas masas que es mucho más grande que las demás, el volumen también lo debería ser. Estos dos serían bien diferentes. En los rangos en los que estábamos trabajando ayer, la diferencia entre usar un método y el otro no es muy grande en cuanto a la cantidad. Pero realmente la forma correcta de hacerlo es esta: calcular individualmente los porcentajes y promediarlos. En cuanto a la titulación del tiosulfato, que también fue en tres titulaciones, que yo usé el volumen de tiosulfato promedio, esto lo hice
porque las tres alícuotas sean exactamente iguales. Entonces hacerlo de una o de la otra forma es exactamente lo mismo. Pero aquí en este caso, si las masas fueran exactamente iguales, pues simplemente promediamos los volúmenes. Pero aquí las masas no son exactamente iguales. Entonces por eso les digo, si las masas son muy parecidas, como en este caso, la diferencia entre hacerlo con el promedio de los porcentajes o el promedio de los volúmenes y de las masas no es muy grande. Pero cuando hay diferencias importantes en la cantidad de muestra en los denominadores, estos dos sí van a ser bien diferentes. Entonces, cuando se trata de titulaciones de masas que no se pueden garantizar de que sean las mismas, el método correcto es hacer el cálculo individual y promediarlo después. Bueno, entonces aquí creo que no hubo ningún problema con los equivalentes. Era Profe, ya, sí. yo sí tengo una duda ahí. Es que yo, digamos, no entiendo muy bien por qué, digamos, en la 12 sí podía promediar los volúmenes del tiosulfato que gasté. O sea, porque en la 12 sí puedo hacer el promedio y porque en esta no. Pues entiendo que es porque cada masa le corresponde un volumen. Pero ¿cómo voy a saber, digamos, en el resto de los ejercicios cuándo sí puedo hacerlo y cuándo no? Lo más fácil es siempre hacer el promedio de las concentraciones. Pero les decía, cuando los volúmenes son iguales, por cuando se titula un volumen es más fácil garantizar que una titulación y la otra sean en las mismas condiciones. Ahí sí podemos promediar los volúmenes, porque la cantidad de muestra que se tituló es exactamente la misma. Bueno, hay una forma en la que podría mostrarles, tal vez eso nos tome unos 5 a 10 minutos. Bien, quiero mostrarles esto. Vamos a ver el caso en el que se titulan, se hacen tres titulaciones, ¿cierto? Para calcular normalidades, que sería como el caso anterior. A ver, yo gasté el volumen 1, el volumen 2. Bueno, voy a ponerle volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Esta, digamos que es la cantidad de muestra, ¿sí? Y el volumen de titulante lo voy a poner como volumen de titulante 1, volumen de titulante 2 y volumen de titulante 3. ¿Está bien? Bien, entonces ahora esos volúmenes de titulante se gastaron con cada una de ellas. Entonces vamos a suponer que pues la normalidad de titulante es una sola, ¿no? No tengo que poner normalidad 1, 2 y 3, es la misma normalidad. Entonces ahora, la normalidad 1 se calcularía como normalidad del titulante por el volumen del titulante 1, ¿cierto? Sobre el volumen que se tituló, sobre el volumen 1. Eso sí es claro. Sí. Bueno, entonces lo mismo para la normalidad 2. La normalidad 2 sería normalidad del titulante multiplicado por el volumen de titulante 2 sobre el volumen de muestra 2. Y lo mismo para una tercera normalidad. Sería la normalidad del titulante por el volumen de titulante que se gastó ahí sobre el volumen 2. Ahora, ¿cómo se calcula la normalidad promedio? La última no es el volumen 3. Sí, volumen 3, sí. Era para ver si están atentos, muy bien. Entonces, ¿cómo se calculan las normalidades promedio? Yo sumo las 3, ¿cierto? Y las divido por 3, ¿no? Entonces voy a hacer eso, ¿no? A ver, divido por 3. Y sería normalidad por volumen de titulante 1 sobre volumen 1, ¿no? Más normalidad por volumen de titulante 2 sobre volumen 2, más normalidad por volumen de titulante 2 sobre volumen 3. Bueno, entonces aquí aplicamos esta vieja álgebra, ¿no? Si ustedes ven ahí arriba, en esta ecuación, lo que es común es la normalidad, porque es la misma, o sea que yo la puedo factorizar, ¿no? O sea, normalidad y el 3 también, ¿no? ¿Factor de quién? De esto, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Voy a poner este primer caso. Cuando el volumen 1 es igual al volumen 2, igual al volumen 3, yo simplemente lo voy a llamar
volumen valorado, ¿cierto? O volumen de muestra, ¿no? Bueno, pongámosle B simplemente para que no. Simplemente llamémoslo B. Entonces, ¿en qué se convierte esa ecuación? Sería normalidad sobre 3 por volumen titulante 1 sobre B más volumen de titulante 2 sobre B más volumen de titulante 3 sobre B, porque es el mismo, ¿no? Sí, es el mismo volumen. Entonces, si ustedes ven, ese volumen es un común denominador. Entonces, yo lo puedo factorizar, ¿no? Voy a ponerlo convenientemente aquí. Y voy a poner el 3 acá. Y arriba me quedaría simplemente esto, ¿no? Ahora, yo quiero simplemente poner ese 3 acá, pues es lo mismo, ¿no? Voy a ponerlo acá. Es lo mismo, ¿no? Ya hasta hay algo raro del álgebra, ¿no? ¿Cierto? Todo parece bien, ¿no? Ahora, ¿cómo llamarían ustedes a eso? Sumar 3 cosas y dividirlas por 3. ¿Eso qué es? Un promedio. O sea que podríamos llamarlo como el volumen de titulante promedio. ¿Sí? Entonces, la normalidad promedio se calcularía como la normalidad del valorante por el volumen de titulante promedio sobre el volumen valorado. Entonces, lo que les acabo de mostrar es que cuando los volúmenes titulados son los mismos, yo puedo calcular las normalidades individuales y promediarlas. O calcular el volumen promedio y calcular con la normalidad volumen, que son iguales, la normalidad promedio. Entonces, en ese particular caso, sí es posible hacer promedio de las normalidades o promedio de los volúmenes. Y la razón es porque estos volúmenes son iguales. Si ustedes observan, al pasar de aquí a acá, este paso y factorizar y que saliera esto acá, solamente es posible cuando estos volúmenes son iguales. Si fueran masas, sería lo mismo. Yo simplemente pondría masa 1, masa 2 y masa 3. ¿Cuándo puedo promediar las masas? Perdón, los volúmenes. Cuando las masas sean exactamente iguales, que yo las pueda factorizar como el denominador. Pero si las masas son diferentes, no puedo hacer eso. No sé si eso fue un poco más claro en ese aspecto. Si los volúmenes titulados en cada una de las repeticiones son los mismos, se pueden promediar los volúmenes del valorante gastado. Porque el volumen, el en el denominador, es el mismo para los tres, o el número de repeticiones que sea. Pero cuando los volúmenes sean diferentes, o como en el caso de las masas, que es mucho más difícil garantizar que yo entre cada repetición voy a pesar exactamente la misma masa, entonces en ese caso no se pueden promediar los volúmenes de titulante. Hay que hacerlo individualmente. No sé si con esto antes los enredé más o si fue un poco más claro, o al menos digamos que desde el punto de vista matemático les acabo de probar que solamente es posible cuando son iguales los volúmenes. De lo contrario, no. Escucho, no los escucho, no sé si eso es bueno o es malo. Sí, sí es bueno. ¿Cómo? Si es bueno eso, pues la explicación ya queda muy clara. Bueno, listo. Entonces, ahora, digamos que la segunda, bueno, lo de la práctica, lo del taller de ayer, eso era todo lo que había que hacer. ¿Sí? No era muy complejo. Entonces, yo creo que nos falta un poco de destreza en esto, porque de hecho yo ayer a las 5:30 me preguntaba si algunos estaban trabajando esto desde las 2, no sé si lo están haciendo, no sé cuánto tiempo hicieron o lo tardaron. Me imaginaba en la hipotética situación de que esto hubiera ocurrido justo al final del laboratorio. O sea, hubieran sido 4 horas de laboratorio y 2 horas al menos de cálculos. Y pues la razón en la que se mueren tanto es simplemente el manejo de lo que tenían en el laboratorio. ¿Sí?
La descripción de lo que se hizo en el laboratorio estaba en la guía y ahí simplemente estaban los datos. Entonces, al final ustedes iban a tener todos estos datos e iban a tener algunas dificultades con esos cálculos. Entonces, yo espero pues que con estas... Un caso particular que se presenta cuando se hacen análisis de muestras sólidas. Una forma es como se describió el análisis del cobre en esa aleación en la práctica, que era simplemente medir masas individuales de cada una de esas de la aleación, o sea, 3 masas, y hacer el análisis por separado. Pero de hecho, en el mundo real no se hace de esa forma. Normalmente, ¿qué se hace? Cuando se hace análisis de muestras sólidas. Pues una forma es como ustedes vieron pues que se describió en la práctica, pero normalmente lo que se hace, si yo quiero certificado, sobre todo para titulaciones, es tomar una masa, el siguiente paso, una masa de lo que sea, de la aleación, del mineral, lo que sea. Luego hacer una disolución. El objetivo de la disolución, y creo que aquí hay una diferencia en la sintaxis de las dos palabras. Solución y disolución. ¿Qué diferencia hay entre las dos? ¿Qué diferencia hay entre una disolución y una solución? Pues la disolución no son cuando se disuelven dos muestras. Es como un poquito complejo de hacer la diferencia, ¿o qué? Sí, Es que- pero todo es Pues, entera yo no estoy segura, pero creo que es cuando hay dos soluciones juntas. Sería algo Bueno, así. realmente en cuanto a sustantivo, no hay ninguna diferencia entre una disolución y una solución. Pero en cuanto al verbo, sí, a la acción. O sea, aquí yo estoy hablando de disolución, no al resultado, sino al proceso. Disolverlo es tomar una cosa sólida y convertirla a una solución. Recuerden que una mezcla homogénea es una solución. Entonces, el mineral como tal no es una solución, o sea, porque la mezcla es heterogénea. Pero básicamente el objetivo es, y aquí voy a mostrarles, por ejemplo, si yo tengo un mineral de hierro, que tiene el hierro como óxido férrico, ferroso en este caso. El óxido ferroso es un material insoluble. Si yo quiero convertir ese hierro a hierro más 2 que quede en solución, debo hacer una disolución. Esa disolución normalmente se hace con ataque de ácidos, que fue una consulta que ustedes hicieron y nunca revisamos. El ácido clorhídrico, nítrico, el sulfúrico también se usa, el agua regia, bueno, esos reactivos. Entonces, el propósito de la disolución es convertir los materiales insolubles a su forma soluble, porque todos los análisis que hemos hecho en volumetría requieren que el analito esté en solución acuosa. Entonces, el proceso de disolución es tomar algo que está insoluble y volverlo soluble. O sea, eso es disolver, ¿no? Y aquí venía pues a lo que yo me refería. Disolver. El proceso de disolver algo, ¿qué se obtiene? Se obtiene una disolución, que en este contexto significa lo mismo que una solución, ¿cierto? Recuerden que una solución es una mezcla homogénea. Entonces, el proceso de disolver es tomar algo que no es soluble y volverlo soluble. Bueno, entonces, en las muestras sólidas, ese usualmente es el primer paso. Medir una masa de lo que sea, mineral, una aleación, una muestra de un alimento, bueno, el tipo de matriz que sea la muestra. Aplicar un proceso mediante el cual el analito que está en su forma insoluble se convierte en una forma soluble. Y luego de acá, pues sí se hace el análisis, ¿no? El análisis, como sea que lo van a llevar a cabo. Entonces, hacer el proceso de disolución en sí puede ser largo y complejo.
porque implica calentar, implica evitar que la muestra se seque. Bueno, hay que hacer varias cosas con eso. Ese proceso es mejor hacerlo una sola vez. O sea que es mejor medir una sola masa, hacer una sola digestión, que es el término con el que se conoce este ataque de la muestra a la disolución, aforar a un volumen determinado y luego de ahí sacar alícuotas para titular. Ese sería pues el proceso. Entonces sería medir una masa, después del proceso de disolución, llevarlo a un proceso, a un volumen conocido, o sea, aforarla. Y luego de esta solución se toman alícuotas. Y cada una de esas alícuotas se hace una titulación. ¿Sí? Entonces, ese es el proceso. Tomar una masa, llevarla a un volumen y de ese volumen sacar alícuotas. O a veces es posible que después de que se afore sea necesario hacer diluciones adicionales. La razón puede ser que cuando se sacan una alícuota directamente de la solución que se obtuvo después de aforar, el volumen de valorante que se gaste sea muy grande. Entonces, yo en lugar de valorar unos volúmenes pequeños, lo que hago es una dilución previa. O sea que entre este paso y este paso puede haber unas diluciones. Esto es como alternativo. Eso sí es pues de ensayar a ver qué es lo que nos da mejor resultado. A ver, entonces yo voy a ponerles un ejemplo. Un ejemplo de esto, ¿no? Vamos a suponer que se midieron 3 gramos de un mineral de hierro. El mineral tenía hierro. Se hizo la disolución y después de filtrar, porque a veces es necesario filtrar para remover lo que no es soluble. En los minerales, el principal material insoluble que no es atacable con ácidos es la sílica. Los silicatos no son atacables con ácido. De hecho, es lo que se usa para fabricar material de laboratorio. Esos recipientes, meyers, beakers, son hechos de silicatos que no son atacables con ácido. Bueno, entonces, se hizo una disolución y se llevó a... Profe, Sí. entonces, si no los hacen con ácido, entonces ¿con qué? Pues o no. ¿Sí qué? Pues usted dice que lo de la sílica no tiene contacto con ácido, entonces ¿con qué, pues, qué les hacen o qué les agregan? Pues, ¿cómo es eso? Si usted, o sea, si no es que no tenga contacto, sino que la sílica no se disuelve con ácido. O sea, si en el mineral hay metales y hay otras cosas, después del tratamiento con ácido, si hay sílica, pues que es lo más obvio que haya en un mineral en la tierra, el residuo que va a quedar al final es un residuo blanco-amarillo que es de los silicatos. Esos silicatos no se pueden reducir con ácido, con los ácidos normales. Solamente hay un ácido que sí los ataca. ¿Saben cuál es? No. El ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico es capaz de atacar la sílica. O sea, el ácido fluorhídrico sí disuelve todo lo que llena un mineral. El análisis de sílica, por ejemplo, por un método gravimétrico, incluye hacer un tratamiento con ácido fluorhídrico para vaporizar o para disolver la sílica y simplemente ver cuánto se disolvió. Esa es la razón por la cual el ácido fluorhídrico no se puede manipular con material de vidrio. O sea, si ustedes tienen ácido fluorhídrico, van a ver que el ácido fluorhídrico está guardado en un recipiente de plástico, porque el ácido fluorhídrico no ataca el plástico. De hecho, hay muy pocos ácidos que ataquen el plástico. Yo hasta ahora no conozco ninguno de los ácidos fuertes orgánicos que ataquen el plástico. ¿Sí? Entonces, el fluorhídrico sí lo hace. Por eso el ácido fluorhídrico, el plástico no, el vidrio, el ácido fluorhídrico sí es capaz de atacar la sílica. Por eso cuando se manipula hay que hacerlo todo en plástico. O sea, se almacena en una botella plástica. Las pipetas que se usan para medir el ácido fluorhídrico son plásticas. Porque si se usa una pipeta normal de vidrio, el ácido fluorhídrico va a disolver la pipeta. ¿Sabían eso o no? Sí, entiendo, profe. Pero tenían conocimiento de que el ácido fluorhídrico ataca los silicatos y
la sílica en general. No, profe, yo no sabía. Bueno, fanáticos de Breaking Bad, ¿algunos? ¿Alguien ha visto Breaking Bad? El profe Latina. Eso es de un señor que es un viejito y unas gafas que es todo tullido cuando mandó a disolver el cadáver. No, Sí. pero... Uy, respete a Walter White. Eso, Sí, eso Alejandro. Walter White. Bueno, hay un capítulo en Breaking Bad donde yo no recuerdo bien si ellos asesinan a alguien o lo encuentran, pero tenían que deshacerse del cadáver, ¿no? Entonces, el señor, que es el químico, le dice a su secuaz, a su... Lo asesinan, profe. Que lo diluya en ácido. Eso, ¿cierto? Y entonces, pero que consiga, pero que en ácido fluorhídrico, porque el ácido fluorhídrico sí disuelve los huesos, para conocer esto fresca, ¿no? Y que consiguiera resistentes plásticos y él Eso. encontró uno en el que cubiera completo y lo puso en la tina. ¿Y de qué está hecha la tina? De cerámica, y las cerámicas son silicatos. De cerámica. ¿Sí? Y las cerámicas tienen silicatos. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan? Estaban en el primer piso y se les cayó todo abajo. Ajá, porque el ácido fluorhídrico ataca la cerámica y también el material del yeso y todo eso. Entonces, terminaron con el cadáver en el primer piso, después de que estaba en el segundo piso. Bueno. Pero ya saben, el ácido fluorhídrico disuelve los huesos también, para cuando se les ofrezca. Entonces, el ácido fluorhídrico es capaz de atacar la sílica. ¿Sí? Es de hecho muy peligroso. Entonces, manténgase lejos del ácido fluorhídrico, a menos que sea necesario. Bien, entonces, en el ejemplo iba que tenemos 3 gramos de mineral que contiene hierro. Se hizo la disolución con cualquier ácido y se llevó a un volumen de 250 mililitros. ¿Sí? Ahora, este volumen de 250 mililitros, o de acá, se sacó una alícuota. Yo estoy aquí suponiendo valores. Si esto nos da mayor al 100%, no es mi culpa. Aquí estoy suponiendo valores. Una alícuota de, digamos que sea de 25 mililitros. ¿Sí? 25 mililitros de alícuota. Y esa alícuota se tituló con, a ver, ¿con qué podemos titular hierro? ¿Qué reactivos? ¿Qué valorantes? Podemos utilizar permanganato o dicromato, ¿no? O dicromato, listo. ¿Cuál va a ser cuál van a querer? ¿Con dicromato o con permanganato? Listo. Digamos que se hizo con dicromato, ¿no? Y la concentración del dicromato era 0,105 normal. ¿Listo? Y el volumen que se gastó en promedio, porque aquí sí podemos hacer varias titulaciones. La razón, la masa se disolvió hasta 250, o sea que al final tenemos toda la masa en 250 mililitros y tenemos pues la posibilidad de hacer en teoría 10 titulaciones, ¿no? Sacando alícuotas de 25. Pues, supongamos que se hicieron 3 titulaciones de 25 cada una y que el volumen del titulante promedio fue de 6,8 mililitros. Listo. Entonces vamos a calcular el porcentaje. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ahí está pues en un diagrama lo que hay. El procedimiento sería 3 gramos de mineral se disolvieron con ácido clorhídrico y nítrico, después se filtró y se aportó a 150 mililitros. De la solución diluida, de la solución obtenida, se sacaron alícuotas de 25 mililitros para titular con dicromato, en presencia de, ¿recuerdan qué indicador? ¿Recuerdan? Las aminas quedaban color como azul al final, naranja o violeta. Bueno, con uno de esos indicadores, difenilamina, las aminas, ¿no? Y el volumen consumido de dicromato 0,105 normal fue de 6,8 mililitros. Calcular el porcentaje de óxido ferroso. Ya. Entonces, aquí podemos hacer lo mismo que hemos hecho siempre, ¿no? ¿Cuál sería la masa de nuestro analito como óxido férrico? Sería la normalidad, ¿no? Que es 0,105 equivalentes por litro. Por el volumen gastado de ese valorante, que fue 6,8 mililitros. Y aquí usamos el peso equivalente
de la forma en la que queremos expresar el resultado, que para el caso de este es de 71,85. ¿Cuántos equivalentes por mol tiene el óxido ferroso? ¿Cuántos tiene? Uno. Uno solo, ¿cierto? Porque tiene un solo hierro, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la masa de óxido ferroso? A mí me da 51.30. 51.30. 51,30 miligramos, ¿no? Bueno. Pero esos miligramos estaban contenidos ¿en cuánto? En 25. 25 mililitros. Entonces, en este punto podríamos calcular un porcentaje o una concentración de solución, ¿cierto? Una concentración de la solución. ¿De cuál solución? De la solución que teníamos 250 mililitros, ¿no? ¿Cuál sería la concentración de en esa solución? Pues tendríamos 51,30 miligramos sobre la alícuota, que fueron de 25 mililitros. Aquí no voy a fijarme en las unidades que sean porcentajes, lo que sea, no. Aquí como nos da gramos por litro. ¿Eso sería cuánto? Profe, me da 2,052. 2,052 gramos por litro, ¿no? Sí, Pi. Bueno, entonces, la solución que se obtuvo, o sea, esta solución en los 250 mililitros, esta es la que tiene esa concentración de 2,0, se me olvidó, 2,052. Esa solución tiene una concentración de 2,052 gramos por litro. ¿Ya terminamos o qué? No, profe, falta el factor de dilución. Aquí no hay una división, ¿sí ven? Un factor de dilución. ¿Cuál sería el factor de dilución? Pues depende si usted lo está pidiendo como tal en la muestra del mineral, si hubo una dilución de los 3 gramos que se afloraron a 250. Y entonces, ¿cómo uso eso para calcular el porcentaje de hierro? Pues yo aquí voy a hacer voy a hacer un esfuerzo, tratar de dibujar lo que pasó. Entonces teníamos que en un matraz. Profe, perdón, ¿cómo así? O sea, no sería lo mismo de siempre. No, ¿por qué? Tengo una masa y la llevo a 250, de allí tomo una alícuota y la titulo. Sí. Y necesito saber cuánto hierro hay en ese mineral que yo aforé. Sí. Sería lo mismo, solamente que allí es masa volumen. No. Profe, y no se puede dividir sobre los del mineral en sí, pues los como 3 miligramos, gramos. ¿En dónde? Aquí estos 51,3 miligramos dividido 3 gramos. No, profe, el Pues, resultado. es que tengo la duda. El porcentaje se debe expresar masa, masa, volumen. Pues es un sólido. Entonces, ¿cómo se expresará? Masa. Uh-huh. Y aquí tenemos esta masa volumen. Profe, yo tengo una pregunta. Pues, ¿sí? digamos, haciéndolo normalmente, lo de multiplicar, pues, todo derecho de una vez. Normalidad por volumen, pues, del valorante, por el peso equivalente, ¿cierto? Sí. Sobre los 25 mililitros de la alícuota, Ajá. por 100, sería 250 mililitros, que fue hasta donde se llevó, por la masa que se tomó inicialmente, pues en miligramos, que serían 3000. Ahí habría un problema de unidades. Pero sí, es más o menos eso. Yo lo que quería era hacerles aquí un diagrama de lo que estaba pasando, miren. Pero ahí quedaría miligramo sobre miligramo. No, porque yo estaba pasando a porcentaje. Bueno,
Más o menos sí, pero yo quiero que miren lo que está pasando. A ver, yo tengo 3 gramos de muestra, ¿cierto? Que puse ahí y aforé. Está la solución, tiene 3 gramos de muestra, todos los de 150 mililitros. Pero yo de aquí saqué 25 mililitros y encontré que la concentración en esos 25 mililitros es de 2,052 gramos por litro, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿esa concentración es la misma en los 25 mililitros que en los 250? ¿Sí o no? Sí. Sí. Porque no importa si yo analizo una porción o analizo todo, la concentración es la misma, ¿no? ¿Sí? Ahora, si es así, ¿cuál es la masa de óxido férrico que hay en 250 mililitros? Yo la puedo hallar, ¿no? ¿Cómo la calculo? Pues yo tengo 2,052 gramos por litro y multiplico por el volumen de solución. Multiplico por 250 mililitros. Y con esta multiplicación estoy calculando la masa de muestra, o de analito, perdón, que hay en 250 mililitros. Eso nos da miligramos. ¿Cuánto da eso? 513 513 miligramos de óxido ferroso, ¿cierto? Esa es la masa de analito en los 250 mililitros. Y en esos 250 mililitros, ¿cuánta masa de muestra hay? Está toda, ¿no? O sea que yo tengo 513 miligramos. Y ahí están los 3000 miligramos de muestra, ¿no? Y ahora sí multiplico por 100. Profe, da 17.1. Bueno, 1.71. Ah, no, sí, 17.1. Bueno, no nos dio mayor al 100%, eso está bien. Entonces, cuando hay un aforo de una solución, como en este caso, la masa de mineral se aforó a 250, por medio de la titulación se calcula la normalidad, perdón, la concentración del analito en esa solución. Si hubo diluciones previas, pues hay que aplicar las diluciones previas, pero hasta calcular la concentración en el volumen en el que se aforó. Cuando ya se tenga esa concentración, se multiplica por el volumen y nos da la masa de analito que hay en el mismo volumen en el que se disolvió toda la muestra. Y eso fue lo que nos permitió aquí al final dividir la masa de analito en 250 mililitros dividido la masa de muestra en 250 mililitros, pues porque da el mismo volumen, ¿no? Y eso nos da 17.1. Lo que estaba diciendo Sebastián, creo que era algo como esto, ¿no? Calcular la normalidad, que era 0,105, ¿no? 0,105 por el volumen gastado, que fueron 6,8 mililitros. 6,8 mililitros por el peso equivalente del óxido ferroso, que es 71,85. Bueno, y hasta aquí tendríamos miligramos, ¿no? Dividirlo ¿por cuánto? Por la alícuota, profe, por los 25. Por los 25 mililitros. Y luego, por 100, Lo ¿no? multiplica por 100 por 250 sobre 3000. Y le da lo mismo. Sí. $17.1. Sí, entonces, numéricamente son lo mismo, ¿no? Pues los factores son los mismos y llegamos al mismo resultado, pero aquí sería algo raro como este factor de dilución, se ve como raro, ¿no? Factor de dilución es el Sí, volumen. profe, debería ser los 3 gramos o 3 miligramos de muestra debajo de la normalidad del volumen por los Bueno. 250 sobre 25%. Bueno, lo lógico es calcular la concentración en la solución y luego multiplicar por el volumen de solución, que es básicamente lo que se está haciendo acá. Aparece que ya hay consistencia dimensional y todo. Lo que no sé es si ustedes hacen esto y es
comprensible qué es todo esto, o si es más fácil calcular la concentración de la solución, multiplicar por el volumen y hacer esto, ¿no? Cualquiera de las dos formas es lo mismo, No, profe, ¿no? es más fácil así de una. Bueno, está bien, entonces para cada uno pues tiene la forma de hacerlo. ¿Listo? Bien, entonces en el Classroom voy a poner un ejercicio. Creo que había puesto 2, pero creo que no tenemos tiempo para eso. Y ese ejercicio lo deben subir, de hecho, deben contestar ahí, en esta media hora. Es algo sobre diluciones. Entonces, voy a parar esto de presentar. Y voy a subir ese formulario. Entonces, una sola pregunta. Profe, Sí. es que, a ver, que si no se le olvide subirlo de la clase de ayer, por favor. Bueno. Que como todos habían estado, pensé que como todos habían estado, no había problema con eso. A ver. ¿Cuál sería mejor? Bueno, no, yo creería que ustedes podrían hacer los dos. Profe, Veamos uno solo. Sí. es que tengo una duda con ese ejercicio que acabamos de hacer. La primera masa que hallamos que era de, bueno, es que yo la hago en gramos en medio 0.0513 gramos, esa masa estaba en los 25 mililitros de alícuota o en los 250, es que me confundí con esos pasos. ¿Cuál más otra vez? Es que no está La mirando. primera que hallamos de hierro, que se utilizó la normalidad, el volumen y el... El 51.3 miligramos Sí, o lo que sea. Esa masa estaba contenida en 25 mililitros, por eso se dividió por 25. listo. Gracias. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, entonces voy a... ¿Dónde estaba? Claro, entonces ya pueden entrar a Classroom y van a encontrar un ejercicio, ahí dice ejercicios con diluciones, ahí hay un material de trabajo, una tarea con formulario. La abren y ahí está la respuesta, bueno, el formulario para que lo... Profe, ¿Sí? yo lo abro y me dice que ya no se aceptan más respuestas. ¿Ah, sí? A mí me dice lo mismo, profe. Sí, profe, Yo dije que yo acabé de activarlo, vuélvanlo a cargar otra vez a ver si me aparece lo mismo. A mí me aparece normal. Sí, ya parece Ya normal. les aparece normal, sí. Es solo uno, ¿cierto, profe? Sí, es solo uno. Había puesto 2, pero no tienen suficiente tiempo y la idea es que lo deben entregar antes de las 2. Bueno, profe. Tal vez voy a hacer algo con ese. Bueno, vayan trabajando en él que voy a hacer algo
para que ustedes puedan ver si la respuesta es correcta o no. A ver. Bueno, entonces cuando envíen van a poder ver si su respuesta era correcta o incorrecta y creo que van a poder ver cuál era la correcta.